Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este webinar que organizamos, como siempre, desde el Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay en el marco del programa IPYME Compite, como parte de nuestras actividades para el fortalecimiento institucional. Desde hace un año que venimos haciendo este tipo de actividades, así que creo que la mayoría me conoce. De todas maneras, me presento. Soy Máximo Barreto, estoy como director general del Gabinete Técnico del MIC y también como coordinador del programa Mi Pyme Compite. Es un gusto estar hoy con ustedes, en especial para tratar esta temática tan relevante para nuestra competitividad como personas, como instituciones y como país, como es la mejora continua. Y ya verán que también vamos a tratar aspectos clave de comunicación interpersonal, porque sin comunicación apropiada no puede haber mejora, no puede haber avance. Hemos querido abordar la mejora continua desde lo que podríamos decir sus raíces, haciendo un símil con un árbol desde el arraigo a la cultura organizacional con la perspectiva y recomendaciones de un experto en psicología social. Es un abordaje de la temática muy poco habitual y sin embargo muy relevante para sustentar los procesos de mejora continua de manera que lleguen a formar parte del ADN de la organización, de nuestras organizaciones, como se suele decir. Y sin duda, al hablar de mejora continua, vamos a incluir también la innovación, mejora continua e innovación y en general una buena cultura de comunicación como elementos imprescindibles para la competitividad. En este caso, en cuanto a la estructura, el formato que hemos seleccionado es una entrevista diálogo con el conferencista de unos 35 a 40 minutos de conversatorio inicial, iniciando con una exposición por parte de nuestro conferencista de unos 10 a 12 minutos para luego para sentar las bases de la temática. Posteriormente, como siempre, vamos a dar paso a ustedes a sus consultas y comentarios que puedan hacer, que vayan haciendo a través del chat. Por el número de participantes no vamos a poder hacer consultas directamente de viva voz, que es lo que nos gustaría en realidad, pero me aseguraré de trasladar sus preguntas y reflexiones lo mejor que pueda. Vamos a recomendar que vayan realizando las preguntas y comentarios a lo largo, durante la charla, ¿verdad? En cualquier momento. Bueno, como les decía, esta actividad se organiza en el marco del programa IPYME Compite, que es un programa de cooperación financiado por la Unión Europea, que tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y la mejora de la competitividad de las MIPYMES de Paraguay. El MIC es la contraparte institucional e implementa este programa de manera articulada con otros 4 socios estratégicos, que son la FECOPROD, la UIP, el Grupo Banco Mundial y la ONUDI. El MIC también ejerce un doble rol, además de ser contraparte, implementa uno de los 3 componentes del programa. Antes de arrancar, quisiera mencionarles muy brevemente algunas pautas de participación. En primer lugar, que participen, ¿verdad?, haciendo sus consultas a través del chat, que espero que encuentren fácilmente a través de las indicaciones que les hemos enviado y el instructivo por correo. Informarles también que la sesión será grabada para que otras personas puedan beneficiarse del conocimiento compartido también. Les vamos a distribuir el material utilizado en esta sesión y van a recibir por correo también un certificado de participación. Y también solicitamos encarecidamente que puedan completar la evaluación que les enviaremos al finalizar el webinar, que no les tomará más de un minuto, que es anónima y que su opinión siempre es muy importante para nosotros. Bueno, sin más, les presento a nuestro protagonista el día de hoy. Él es Raúl de la Horra, psicólogo clínico, graduado en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, especializado en psicología social en la Sorbona de París, París, Francia, ¿verdad? Docente en la Universidad Rafael Landívar y en la Universidad del Valle de Guatemala, profesor invitado en la Universidad de Leipzig, Alemania, y en la Universidad de Cali, Colombia, entre otras universidades. Él también es escritor y columnista de El Periódico, que es un diario guatemalteco desde hace 19 años. Es psicoterapeuta, ganó en el año 1995 el premio Novela de la Fundación Mario Monteforte Toledo por su obra Se acabó la fiesta. Vivió en varios países, entre ellos Francia, Alemania, Colombia, entre otros, y añadiría también en su perfil que es mago, es aficionado a la magia. Así que bueno, bienvenido Raúl y muchas gracias por estar aquí. Entonces vamos a iniciar la entrevista contigo. En primer lugar, para centrar el tema,
que nos reúne hoy aquí, quisiera preguntarte qué nos puedes decir acerca de la psicología clínica y la psicología social sobre la mejora continua de las personas y de las organizaciones. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Es un placer, un honor estar con todos ustedes y tratar de compartir algunos conocimientos que espero sean de utilidad. Cuando tú me haces esa pregunta o se me planteó la idea de hablar sobre qué puede aportar la psicología clínica y la psicología social al mundo empresarial, me acordé de una anécdota simpática y con esto quiero iniciar esta pequeña introducción. Se resulta que había un hombre contemplando, tomándose un cafecito frente a una obra en construcción y vio pasar a un señor con su carretilla llena de piedras y materiales de construcción a tope, ¿no? Y el tipo jadeaba y se veía que la carretilla pesaba mucho. Entonces le preguntó, bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y el hombre le respondió así, jadeando, le dice, mira, estoy aquí tratando de sobrevivir como se puede, es lo que hay, ¿no? Y bueno, siguió de largo y a los 10 minutos pasó otro individuo frente al que estaba tomando el café y veía que el individuo caminaba con bastante solvencia, llevando prácticamente la misma cantidad de piedras y de residuos de construcción sobre la carretilla. Entonces se acercó y le dijo, oye, ¿y tú qué haces? Dice, pues aquí trabajando para dar de comer a la familia, ¿no? Ah, pues mira qué bien. Bueno, pues felicitaciones, ¿no? Y siguió con su cafecito y ya se lo iba a terminar cuando pasó de nuevo un individuo con una carretilla exactamente igual, cargada de la misma forma que los dos anteriores, silbando y todo ligero, ¿no? Y se sorprendió este hombre y le dijo, oye, ¿y tú qué haces? ¿Cómo vas que así tan contento? Y dice, es que yo estoy colaborando a construir una catedral, dice. Y entonces tenemos aquí un pequeño, digamos, resumen de 3 actitudes de comportamiento y ante el trabajo, ¿no? Ante el trabajo. Y de lo que puede ser, pues, una empresa, tanto una empresa personal de vida, una misión personal de vida, como una empresa dentro de lo que entendemos como empresa en una sociedad. Las razones por las cuales las motivaciones que uno tiene para hacer algo son fundamentales. El mundo de la psicología individual nos da claves importantes que pueden ser aplicadas al mundo social y empresarial. De la misma forma que el mundo empresarial también nos enseña a los psicólogos muchas cosas sobre la dinámica humana. Ambos mundos son autónomos. No podemos extrapolar exactamente lo que es un individuo con lo que es una empresa o una sociedad entera, pero hay puntos de pasaje, hay dinámicas similares que pueden servirnos para entender, para extrapolar dinámicas del mundo individual al mundo colectivo. Creo que esto es lo interesante. Yo diría que habría que aclarar un poco el panorama conceptual, lo que es decir, el mapa de cómo nos imaginamos las cosas y entender que una empresa es también como un individuo, haciendo una comparación, ¿no? Tiene una estructura, tiene unos órganos directivos, un órgano cerebral que piensa, vamos a decir así. No siempre es cierto, ¿verdad? Pero bueno, en los individuos tampoco es cierto que la mente sepamos utilizar el cerebro que tenemos, y órganos que más o menos se coordinan. Lo lógico es que estén coordinados y trabajen para el bienestar general. En la empresa igual, ¿no? Hay diferentes aspectos y lo ideal es que haya coordinación, una buena coordinación. Por desgracia, muchas veces no pasa así, por eso es que hay los descalabros que conocemos, ¿no? Pues el tema número 1 en la actitud individual
digamos, la psicología nos recuerda que hay un aspecto importante a tener en cuenta, que es el de la visión. Una persona, para hacer lo que quiere hacer, tiene que tener una visión que traduce en el fondo qué quiero y por qué quiero. Quiero hacer lo que quiero hacer. Una empresa se debe plantear también las mismas preguntas, lo cual nos remite a una noción de identidad. O sea, el que sabe qué es lo que quiere y por qué lo quiere, desarrolla un sentido de la identidad que es fundamental para poder decir que uno es un individuo, que uno es una persona o que uno es una empresa, ¿no? Es una empresa o forma parte de una empresa, ¿no? En el caso del hombre de la carretilla, que tenía noción de qué estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, que era para una catedral, esto le daba a él un sentido de la identidad que cambiaba totalmente la manera de enfrentarse a la vida y al trabajo, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Toda empresa y todo individuo, aquí hablo pues de los dos campos, individual y empresarial, necesitan tener una visión, una identidad. La identidad prácticamente es el conocimiento de sí mismo. Conlleva un conocimiento, no vamos a entrar aún en detalles, pero un conocimiento de cuáles son mis valores, ¿no? O sea, qué es para mí importante, valores, qué es lo que vale en la vida. Pues unos, no sé, la productividad puede ser para otros, la proyección social, bueno, ganar, por supuesto, ganar en diferentes aspectos, monetario, pero también en experiencia, etcétera. Está conocer las creencias que uno tiene. La identidad tiene que ver con valores, como dije, tiene que ver con creencias, tiene que ver también con costumbres, hábitos, con lo que es la historia también de la vida personal, familiar y colectiva de una empresa, ¿no? Todo esto está imbricado profundamente en la noción de identidad, que traduce la necesidad de tener una visión, que luego pues esa es una visión estratégica inmediata o a futuro. Junto con la visión está una noción de misión, ¿para qué? No solo por qué, quién soy, qué quiero y por qué, sino además para qué. Una visión de proyección. Eso nos da el sentido de una misión, un objetivo de fines a conseguir, fines inmediatos, mediatos, a corto, mediano plazo, largo plazo. Ahí se puede hablar mucho sobre la naturaleza de los fines, de los objetivos. Uno tiene que ser claro en los objetivos. Si uno no tiene objetivos claros, pues no sabes para qué estás trabajando, ¿no? Y esto es vital. De manera que tener una visión y tener un sentido de misión. ¿Qué otra cuestión? Esto tanto en los individuos que trabajan o componen la empresa, tienen que tener cada uno de ellos una visión de quiénes son, pero también para la empresa misma. O sea, la empresa misma también tiene que tener una visión de quiénes son como empresarios. El empresario tiene que tener una visión de su misión. Los trabajadores tienen que tener una visión también de quiénes son. Todo esto para crear un sentido de pertenencia. La empresa como un organismo está compuesto de diferentes individuos, diferentes funciones, y lo más fundamental dentro de una empresa es que todos tengan un sentido de pertenencia a una familia, como se tiene en la familia, ¿no? A una empresa como debería de tenerse ante una empresa, lo cual involucra la responsabilidad de los directivos y de los administradores y de todo el mundo. Es a esto a donde vamos a llevar la reflexión de hoy, a la necesidad de que entre todos estos diferentes niveles
de dirección haya una buena integración, la mejor integración posible, lo cual implica, como tú mencionaste, Máximo, una buena comunicación, ¿no? Hablaba yo del sentido de la pertenencia, sentido de la utilidad social, es decir, esto que hace nuestra empresa tiene una utilidad social, ¿no? Tiene un reconocimiento, ¿no? Porque lo ideal es que tenga una utilidad constructiva y no destructiva, ¿no? Claro que puede haber personas que trabajan en una fábrica de armamentos y la utilidad social de los armamentos puede ser cuestionada, ¿no? Pero en general una utilidad social hasta vender, no sé, bueno, vender automóviles, pues se supone que tiene una utilidad social en una sociedad donde el automóvil es fundamental, ¿no? También un sentido de la realización personal. O sea, hablo de 3 sentidos de identidad. Sentido de pertenencia, sentido de utilidad y sentido de realización. Sentido de realización personal es fundamental. Lo que le pasa a este hombre que llevaba la carretilla y claro, si es por mi familia, pues también hay una realización personal. Si es para comer yo, también hay realización personal. Pero la máxima realización personal es cuando esto trasciende mi propia persona y va hacia algo que tiene que ver con toda la sociedad. Esta visión y misión es fundamental porque construye una identidad. Cuando tenemos una identidad, tenemos una columna vertebral y tenemos un sentido para la existencia, ¿no? Esto nos da sentido a la vida. Ahora, concretamente, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra la identidad y cómo se logra esa proyección en lo social? Yo tengo aquí en mis apuntes subrayadas 2 cosas. Primero, lo dicho, tengo que saber quién soy. Eso es fundamental. Como individuo y como empresa tengo que saber quién soy, qué soy. Saber qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Esto se traduce en identificar mis necesidades, mis necesidades psicológicas. La empresa, yo como individuo y como empresario, necesito identificar cuáles son las necesidades mías y de la empresa. Las necesidades sociales que hay de estatus, o sea, yo como individuo tengo necesidad de un estatus social, me gustaría vivir en tal o tal barrio, vivir bien, son necesidades económicas también. Todas estas necesidades también se las plantea una empresa, ¿no? Y necesidades incluso espirituales, si acaso, ¿no? Trascender lo puramente material, como le pasa al hombre de la carretilla, que trasciende lo material para irse hacia lo espiritual, a una catedral. Entonces, estas nociones de identidad, de saber qué es lo que quiero, son fundamentales y conocer las necesidades propias es esencial. Ahora, aquí viene la otra conexión. Tengo que conocer también, saber quién es el otro y los otros. O sea, no solo tener yo un conocimiento de la identidad mía como persona individual, sino como empresa. ¿Quiénes son los otros? Y los otros me refiero no solo a las otras empresas, eso por supuesto, el contexto social de una empresa en un país, en una sociedad, pero es el contexto de los trabajadores de la empresa. Si yo tengo gente a mi servicio, subordinados, etcétera, tengo que saber quiénes son. Y esa comunicación y ese conocimiento es fundamental, ¿no? También de los clientes, ¿no? ¿Quiénes son los clientes y cuáles son las necesidades de los clientes? Y aquí tenemos momentos nudos que se pueden formar porque los intereses de un empresario y los intereses de los trabajadores no siempre coinciden, ¿no? Allí pueden resultar fricciones, de hecho las hay constantemente, ¿no?
que ya podemos abordar en la conversación sobre cómo solventarlas. Pero es importante tener conciencia de que en ese procedimiento de conocer necesidades, las necesidades pueden ser divergentes, no siempre coincidentes, ¿no? Hay contradicciones. Pero para el propósito digamos, de conocer al otro, a los otros, es la necesidad de eso, de construir familia, ¿no? De construir identidad y de construir complementariedad. Es decir, la vida no es solo un intercambio de servicios y mercancías, ¿verdad? La vida es una forma de compartir y de colaborar. Creo que estos valores, compartir y colaborar, el que quiera vivir sanamente tiene que pensar bajo esos términos, le conviene pensar bajo esos valores, la sombra o la luz de esos valores. Compartir es, históricamente hablando, antropológicamente hablando, más esencial que el espíritu de competencia, ¿no? O sea, ganar y ser mejor que el otro no es lo que ha hecho que la humanidad evolucione. Lo que ha hecho que la humanidad evolucione es el compartir. Se dice a una antropóloga, no sé si era Margaret Mead, una antropóloga importante, le preguntaron que desde qué momento había surgido la cultura humana, diferenciándola de pues, la cultura de los simios, en fin, de la naturaleza animal que nos conforma también. Y ella decía que la cultura humana nació en el momento en que un ser humano le enyesaron, o sea, le arreglaron la fractura del fémur. Y se encuentran vestigios de fémur que habían sido fracturados y que se curaron. Esta curación del fémur no fue algo natural. En la vida natural, el animal o el ser que se quiebra un fémur, se acabó la vida. Va a ser víctima y va a ser tragado, comido, masticado por otros, ¿no? Desgraciadamente, esa es la sobrevivencia. El día en que un ser humano se rompió una pata y un otro ser humano se la vendó y cuidó de él para que se le recuperara la pierna, ese día empezó el sentido de la humanidad y la cultura. Es decir, un sentido de la colaboración, de compartir. El otro sentido es, mira tú a ver qué haces, ya verás tú si sales y mala suerte y lo siento mucho, yo me tengo que salvar y eso. Entonces, es importante comprender que el valor de la cooperación es fundamental y eso lo tiene que tener presente un jefe de empresa, ¿no? Un propietario de empresa también. A veces los propietarios, pues que no son jefes, sino que están un poco en la estratosfera, sería bueno que también tuvieran la conectividad con el organismo que les está sirviendo y que les está permitiendo vivir a ellos, ¿no? Porque finalmente el propietario vive gracias al trabajo del administrador y de los empleados. Entonces, esto es fundamental y es un estímulo capital. Si yo sé que lo que yo hago tiene un sentido para todos nosotros y que tenemos una cierta identidad de familia, empresarial, me parece que eso es fundamental, ¿no? Y aquí entro a la parte final que todo esto se logra, este sentido de la identidad, etcétera, de la visión, la misión, son una serie de aprendizajes, de reaprendizajes. Yo concibo, y la psicología nos aporta, la psicología y lo que es la psicoterapia propiamente es en esencia una función de reaprendizaje. Reaprendemos a ver las cosas de otra manera, ampliar nuestra conciencia, ampliar la visión que tenemos de nosotros mismos y a encontrar entonces caminos, opciones que nos permiten desenvolvernos en la vida con más satisfacción. A veces nos metemos en rincones o en callejones sin salida, creemos que estamos
que ya no hay remedio cuando a lo mejor sí lo hay, ¿verdad? Entonces, el tema fundamental es aprender. Aprender, ¿qué? Nuevos presupuestos sobre los paradigmas que hemos aprendido. Por ejemplo, hay paradigmas como tienen que ver con la manera como pensamos. La manera como pensamos tiene repercusiones inmediatas en la manera como sentimos o como nos comportamos, ¿no? No hay un pensamiento que no induzca de una forma u otra una emoción, o sea, una reacción físico-química a nivel microscópico, pero a nivel también macroscópico, que ya es la acción, ¿no? Entonces, hay presupuestos que tenemos que revisar. Por ejemplo, el presupuesto de la... Hay una moda que es hay que ser positivos, ¿no? El positivismo un poquito religioso, le llamo yo, porque sí, tenemos ese, como en los equipos de fútbol y eso, tienen una función, pero seamos precavidos, porque el positivismo llevado al extremo produce efectos paradójicos, es decir, inversos, ¿no? Si yo me estoy todo el tiempo diciendo, debo triunfar, debo salir adelante, debo esto, como una especie de espada de Damocles, de castigo, porque si no lo hago me va a llevar el demonio. Estoy bajo una presión, dándome una presión y un nivel de tensión interna tal que me va a impedir tener las condiciones necesarias para trabajar correctamente. El debo y el tienes que, tú deberías, un jefe que está todo el tiempo, tú lo que deberías de hacer es esto. Y eso los padres lo hacen, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Un padre que le vive diciendo al niño, tú lo que tienes que hacer es esto. Generalmente el niño hace lo que se le da la gana y menos lo que dice el padre, ¿no? A no ser que el padre pues esté con el cincho en la mano, pero ese mesianismo positivista no siempre es bueno. Entonces, revisar esos presupuestos hay que revisarlos y reaprender. Probablemente no es lo mejor estar haciendo ese tipo de cuestiones. Ustedes tienen, ustedes deben, ustedes tienen, ustedes deben. Hay otras formas de motivación que son más importantes. Hay otros cambios como la necesidad de saber comunicar y escuchar en todos los planos jerárquicos, en los planos jerárquicos y en los planos horizontales. De arriba hacia abajo hay que saber escuchar. El de abajo tiene que saber escuchar al jefe y al su jefe, etcétera. Pero también a la inversa. La comunicación tiene que subir de abajo hacia arriba. El jefe tiene que escuchar a su empleado, como los padres tienen que escuchar a los hijos, ¿no? Ya se acabó el mundo en que los padres tienen la razón y los hijos tienen que escucharse y no tienen palabra que decir. No, los obreros, los empleados tienen que decir su palabra y hay que permitírselos, hay que estimularlos que digan, ¿no? Porque lo peor que puede suceder es que acumulen agresividad y resentimiento y malestar, ¿verdad? Luego hay que saber aprender también fenómenos de la comunicación, son aprender a negociar y aprender a discutir, a negociar y a llegar a acuerdos. Aprender a discutir, lo que quiere decir aprender a escuchar también, ¿no? Yo no aprenderé a discutir y a razonar si no aprendo a escuchar al otro, ¿no? Aunque no esté de acuerdo con él, pero bueno, escucharlo, ¿no? Hay pueblos, hay culturas que no se escuchan, ¿no? Gritan y todos hablan al mismo tiempo. La capacidad de llegar a acuerdos es fundamental, ¿no? A negociar. Eso en toda familia. El marido negocia con la mujer, bueno, ¿quién va a hacer la vajilla? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a limpiar? ¿Y quién va, bueno, en fin, igual en la empresa, ¿no? Aprender a ser asertivos, aprender a decir lo que pensamos. La asertividad quiere decir la capacidad de poder decir lo que pensamos, lo que sentimos y lo que necesitamos. Eso es fundamental. ¿Cómo me siento?
qué pienso y qué necesito. Eso, la persona que dice eso es una persona asertiva y si lo sabe decir, porque no solo es decirlo, es cómo decirlo. No es qué decir, sino cómo decirlo. Y ahí vienen sutilezas de las técnicas de comunicación y de psicología, ¿no? Y aprender a administrar situaciones emocionales. Tenemos, por ejemplo, situaciones donde, oye, ya, ¿vamos bien? Tengo un minuto más, ¿no? Tienes 30 segundos más, Raúl. Bueno, entonces aprender a desdramatizar, por ejemplo, y a cambiar ciertas nociones, como ya hablaremos de eso, lo que es la noción de culpa, la noción de fracaso, ¿verdad? Es que vamos a fracasar, eso nos mata la mente y nos castra, nos paraliza. Así que ese en términos generales es lo que la psicología desde mi punto de vista, puede aportar algunos elementos que pueden aportar a la empresa. Así es que podemos ahorita pasar a la entrevista o preguntas, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, ya nos diste una magistral introducción acerca de lo que es la psicología y quisiera aprovechar de profundizar un poco más acerca de estos presupuestos que mencionaste, que nos comentaste. Y justamente en la última parte comentaste el tema, muy habitualmente en las empresas y en las organizaciones en general se culpabiliza o se culpa a otros cuando las cosas no salen bien. En su opinión, ¿cómo se gestiona o cómo se debería gestionar la culpa? Sí, la culpa bueno, son conceptos que utilizamos y que no están claros, ¿no? No, son más bien nociones más que conceptos. Tiene mucho, históricamente, la culpa para mí tiene mucho de origen religioso, ¿no? Porque si uno lee las Sagradas Escrituras, pues ahí es un mundo de órdenes divinas y desobediencias humanas que conllevan a castigos, ¿no? Entonces, conllevan a culpas, o sea, crímenes, delitos cometidos por seres humanos y tienen que pagar por eso. Esa noción de que alguien ha hecho algo malo, o sea, es muy de tipo religioso, moral, pesa en nuestra cultura, en nuestra civilización y seguimos pensando la vida en función de culpas, ¿no? Los padres nos educan con la noción de culpa. ¿Quién hizo esto? Esto es culpable, etcétera. Creo que es una noción que hoy en día no tiene ya mayor sentido. La psicología moderna nos plantea la posibilidad de utilizar otros términos, ampliar, como decía yo, la noción de ciertas palabras que utilizamos, de ciertos paradigmas, o sea, de ciertas verdades absolutas que tenemos en la mente y utilizar y reemplazar la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Muchos pacientes vienen a mi oficina y dicen, es que me siento culpable por esto y esto y esto, ¿no? Y generalmente la culpa implica a un individuo, nada más. La pareja entre hombre y mujer, uno de los dos se siente culpable o los dos se sienten culpables, pero cada uno compartimentalizado. Cuando en realidad yo les digo, aquí no es cuestión de culpas, o sea, pero la culpa tiene una salida que es castigo, ¿no? Religiosamente, históricamente, el que es culpable y desde el punto de vista jurídico, legal, el culpable tiene que pagar, ¿no? Se le impone un castigo. En psicología no existe eso. Lo que existe, tú eres responsable de tus actos, no culpable. Y en una pareja donde las cosas marchan mal, como en una empresa donde las cosas marchan mal, ahí hay un nivel de responsabilidad colectiva. Todos tienen un grado de responsabilidad. Y para evitar el que tú eres el que tuviste la culpa, el apuntar con el dedo, decir tú, es que tú, es que tú, es que tú, es una vía de un escape fácil e injusto, porque nos facilita,
evitamos interrogarnos a nosotros mismos. El otro es el culpable siempre, ¿no? Entonces, la palabra responsabilidad no. La palabra responsabilidad implica que yo tengo que saber responder por mis actos y también la otra persona tiene que saber responder por sus actos, y es una cuestión entre adultos, es decir, se supone, ¿verdad?, que somos adultos y vamos a dirimir los problemas como adultos. No va a ser cuestión de darnos de bofetadas y de resolver a gritos y a las cosas. Entonces, la noción de culpa hay que evacuarla y asumir las responsabilidades. Eso es importantísimo. Muchas gracias, Raúl. Excelente. También en esa línea de los presupuestos que tenemos y experimentamos siempre en nuestras organizaciones, me gustaría hablar ahora del error. En el mundo de las organizaciones y las empresas, frecuentemente se plantea el fracaso, tanto en planes como en proyectos, en tareas diarias. ¿Qué nos podrías contar sobre cómo afrontar los fracasos? Claro, es otro concepto clave de la felicidad, vamos a decir, o infelicidad de los seres humanos y de las empresas, ¿no? La espada de Damocles de la que yo hablaba, el temor terrible a fracasar, ¿no? Y cómo pesa esta noción junto con el de la culpa. O sea, el fracaso está íntimamente vinculado a la noción de culpa. Entonces, el fracaso no es una barrera infranqueable, es un muro gigantesco que nos pone una etiqueta en la frente de inservible, ¿no? La mujer se siente fracasada como esposa, si hubo un divorcio o una separación, se siente fracasada como hija de los padres que esperaban que ella triunfara, tuviera un marido excelente, fracasa como esposa. Como amante, fracasa como madre también, y fracasa a todos los planos. O sea, una mujer que se siente fracasada es casi un ser leproso, ¿eh? Se puede decir como antes los leprosos, que había que tirarlos por la ventana, ¿no? O sea, deshacerse de ellos, eran insoportablemente asquerosos. Así se siente manchado una persona que fracasa. Y una persona que fracasa en los negocios, en el trabajo, en su función social, es un sentimiento terrible. Entonces, la psicología propone lo siguiente: en lugar de hablar de fracaso, el fracaso no existe, el fracaso es una construcción mental. Bueno, todas estas son construcciones mentales, pero vale más construir mentalmente algo productivo, algo interesante, que no algo que nos bloquee. Y el fracaso no tiene que ser concebido como tal, como algo negativo, sino es una experiencia que nos permite aprender. Y si nosotros vemos una experiencia negativa, dolorosa, que no tuvo éxito, como se dice, en lugar de ver que es un fracaso, es una experiencia donde aprendemos cosas. A nosotros se nos olvida que para aprender a caminar nos hemos dado tortazos todo el tiempo, de chiquitos. ¿Cuántas veces hemos caído, hemos llorado y más o menos nos han ayudado, o nos hemos tenido que levantar solitos, ¿no? Raspados, etcétera. ¿Cuántas veces hemos caído para poder aprender a caminar? Ahora ya lo hacemos ya no, como algo natural. Pues tuvimos que fracasar, entre comillas, ¿no? Un montón de veces. Pero si lo vemos como fracaso, te hubieras quedado tirado desde la primera o la segunda vez. Dices, esto no sirve, o sea, yo no sirvo para caminar, va a ser imposible, no lo voy a aprender nunca. Y sin embargo, un instinto de vida te hace levantarte. Si no hay nadie de adulto que te estigmatice y te diga, sí, es así, tienes que quedarte tumbado, pues no sirves para nada, nunca vas a poder aprender a caminar. Hay padres así, hay empresarios así, pero la cuestión es que uno normalmente la vida te empuja y aprendes a caminar. Y entonces te das cuenta, si analizas, no fueron fracasos tus caídas, fueron experiencias. Y sin experiencias equivocadas, o sea, sin errores,
uno no aprende, jamás aprende si no cometes errores, ¿entiendes? Entonces, el error es parte del aprendizaje positivo, pero hay que darle su lugar, entonces, no tengamos pavor de fracasar. Sí, igual para el matrimonio, hacemos un intento y vivimos lo que sea necesario con nuestra esposa y hijos, etcétera, pero a lo mejor a los 2 años no nos entendemos, pues mira, pues se buscan las correcciones necesarias, ¿no? No te vas a quedar trabado toda la vida con la misma familia que se vuelve un infierno, ¿no? Pues si una espina me hiere, ¿qué hago? Me peleo con la espina, me aparto de ella, ¿no? Esa es la clave. Excelente, Fernando, muchas gracias. Quisiera pasar ya también a preguntas de los participantes. Ya han llegado varias al chat. Así que, Fernando, perdón, es una pregunta de Fernando Fernández, quise decir. Él consulta o comenta, me intriga, ¿por qué un psicólogo social y clínico de profesión, además de mago como afición, utiliza un muro como fondo de su presentación? ¿Un muro? ¿Cómo así? Como el que tienes detrás de ti. Bueno, pues esta es la pared de mi cocina, no, de mi cocina, de mi sala. Entonces, antes había, he de decirlo, que antes había un cuadro de Magritte, que es un pintor belga surrealista, y las termitas, estaba yo así, trabajando como estoy ahora, frente a la computadora, comieron la madera del marco y el cuadro cayó y me pegué un gran susto, ¿no? Y entonces, bueno, ahora ya lo quité, ya no hay cuadro, ¿no? A otra parte de la sala tiene, pero es un muro, no es un muro que impida, digamos, que encierre, es un muro puramente protege de las inclemencias del tiempo y de que los vecinos se metan aquí. Pero, Excelente, Raúl, excelente. Era nada más un comentario de era, Fernando. Hay otra consulta de Margarita Peña. Ella dice, ¿considera usted que la base de la construcción de identidad social es la comunicación y la negociación permanente? la base de la identidad. De la construcción de la identidad social. Mm. Mira, en la identidad social como en la identidad personal entran, es múltiple, ¿no? No hay, claro, yo enumeré 2 o 3 cositas, ¿verdad? Que me parecían esenciales. De hecho, es multicausal, o sea, intervienen muchas cosas, ¿no? Cuando yo digo que, por ejemplo, es importante conocerse, conocerse, fíjate tú lo que implica conocerse quién soy yo. Eso que es, a qué cosa le doy importancia yo. O sea, está tu historia personal, los aprendizajes que has hecho, qué valores tienes. Para mí es importante, por ejemplo, para mí es importante el trabajo, ¿no? Para mí es importante el amor, para mí es importante la puntualidad, el esfuerzo, etcétera. Y fuera de esos conceptos tan vagos, ¿verdad?, que conforman la identidad, concretamente, ¿qué entiendo yo por trabajo? Por puntualidad, por ejemplo. Yo puedo decir, bueno, para mí es la puntualidad, es sí, fundamental, pero ¿qué entiendes por puntualidad? Hay que buscar la equivalencia concreta de esos valores, porque los valores son abstractos. En nombre de la libertad hemos matado a mucha gente siempre, o en nombre del amor también hay hombres que matan a sus mujeres. ¿Por qué la mató? Es que la amaba y la tuve que matar porque estaba con otro tipo, ¿no? O sea, entonces, en nombre del amor, en nombre de la libertad, en nombre de la puntualidad, o sea, entonces, la equivalencia concreta de qué entiendo yo por el valor es importantísima. O sea que todo esto que te digo son mapas muy generales. Y luego, si uno entra cada vez más al terreno concreto, ahí las cosas se vuelven más complicadas. Y entonces la identidad está compuesta de muchísimas cosas, ¿no? Fíjate tú lo complejo que es la historia de una persona
historia individual, no digamos también la historia ya de una empresa que conjuga todas las historias colectivas de los componentes, ¿no? En una sociedad compleja. En fin, la identidad es algo bien complejo, pero no es, digamos, una ficción, es algo que el sentir quién soy, saber quién soy es esencial para poder caminar con cierta verticalidad en la vida, si no, no tenemos identidad, estamos como moluscos, ¿no? Ahí tirados, arrastrándonos en el suelo. Excelente, gracias Raúl. Tengo más preguntas ya de los participantes. Dice Nelson Romero, Raúl, usted mencionó que la estructura de una organización es similar a la estructura de las personas que tienen hábitos, costumbres arraigados y antiguos y que son la base de toda gran transformación, personal o corporativa, al que deseen llegar. Entonces, si se trabaja en las bases psicológicas de las personas, su búsqueda de la mejora continua conducirá a la organización a lograr resultados permanentes. Sí y no. Es decir, decía yo que los conceptos que funcionan en el mundo individual se pueden extrapolar hasta cierto punto a los organismos colectivos, ¿no? Que sea esto una empresa o un conjunto de empresas o un estado, supongamos, ¿no? Entonces, la extrapolación no es válida automáticamente porque hay una relativa autonomía de los organismos, incluso entre seres humanos. Tú no eres igual a yo, o sea, nos parecemos mucho, tenemos estructuras parecidas, etcétera, pero funcionamos diferentes, pensamos diferentes. Entonces, las empresas también. La lógica de lo social no es equiparable al 100% con la lógica individual. La sociedad evoluciona intervienen otras dinámicas en las cuales no vamos a entrar ahora, porque en la sociedad pues hay conflictos sociales, hay conflictos de grupos, de clases, de estamentos sociales, que se pueden transformar en conflictos políticos, etcétera, que ya escapan a la lógica propiamente individual, ¿no? Entonces, pero siempre se puede pensar en que hay vasos comunicantes y las dinámicas de una dimensión nos pueden inspirar para trabajar en la otra dimensión, lo individual hacia lo social o lo social hacia lo individual. Pero hay una demarcación, no son equivalentes, no son equivalentes. Muchas gracias, Raúl. Tenemos más preguntas. Dice Alfredo Jara, ¿qué herramientas o prácticas sugiere para hacer consciente lo inconsciente en nuestros equipos? Me refiero a cuando no logramos identificar los motivos ocultos detrás de los conflictos en un equipo de trabajo. Excelente pregunta porque era parte de lo que yo quería en la introducción evocar y no me dio tiempo. Había yo pensado hablar en hay una necesidad fundamental de tener una asesoría, o sea, una especie de ente neutral, entre comillas, ¿verdad? Que no sea parte, así como las personas tienen que ir pedir consejo o tratar de aclarar sus dudas y sus problemas con alguien que no tiene intereses en interés personal. Si tú vas con tu papá o tu mamá o tus amigos, pues ellos te van a decir, sí, mi hijito, yo te aconsejaría haz esto, haz lo otro, pero tienen intereses personales también y entonces están cercanos a ti, tal vez no te pueden aconsejar con la mayor objetividad posible. Y tú lo que necesitas para ver más claramente, necesitas una persona que esté preparada para ello y te ayude a ver con objetividad. Y poder entonces encontrar opciones de acción. Eso en el plano personal. En el plano empresarial, cuando nos referimos al plano individual, y la persona esta que es una especie de, es un
yo le llamo un traductor, porque precisamente traduce las necesidades que tú no has concientizado todavía, las dinámicas inconscientes que están actuando en ti, tú no las ves porque el ojo no se ve a sí mismo. O sea, a nosotros nos cuesta mucho entendernos a nosotros mismos. Es más obvio que otra persona diga, pues mira, yo por lo que me dices, presiento que podría ser esto lo que está pasando, que pasa con tu mamá, con tu papá, con tu historia, con tus carencias, etcétera. Entonces, la labor del terapeuta es ayudarnos a hacer consciente lo inconsciente, a servir de bisagra o de traductor entre la dimensión inconsciente y la conciencia, para que traigamos un poco de luz a nuestro comportamiento, a nuestra vida. En la empresa igual. Yo he trabajado en empresas que son de tipo ONGs, por ejemplo, con mujeres maltratadas, o en otra empresa en Alemania con víctimas de guerra. Teníamos siempre, cada 15 días, una sesión con un consultor externo. Era como un psicólogo o un coach que le llaman, ¿verdad? Pero un psicólogo mejor que otra cosa, que era pagado por la empresa para venir a servir de bisagra y de traductor y dirimir ciertos conflictos. Entonces estaba el jefe nuestro, estábamos los empleados de todos los niveles, de diferentes jerarquías, y habían incluso pacientes, o sea, personas que estaban internas en el instituto donde yo trabajaba, y que entonces cada uno le contaba al psicólogo lo que estaba pasando. Se trataban problemas administrativos, se trataban problemas sobre todo de interacción social. Sí, yo tuve tal problema con mi vecino, el enfermero me trató mal, no sé quién, el jefe, yo le dije que me resolviera esto, no me lo resolvió, me gritó. Bueno, todos los problemas se dicen. Y entonces el psicólogo ahí tiene que tener esa capacidad de poner orden en todo ese relajo y traer un poco de racionalidad, introducir cierta racionalidad para precisamente volver los problemas, irlos dilucidando y hacer las cosas más funcionales. Entonces, ¿cómo se llama? Una asesoría independiente, externa, es fundamental. Yo acá siempre pregunto, en el caso del COVID, por ejemplo, ahora tengo unos amigos que son médicos y trabajan en primera línea del hospital y están agotados. Me dice este amigo, ya se murieron 2 colegas, se murieron 3 enfermeras, él ve 100 pacientes diarios de COVID, tiene pesadillas, tiene que estar tomando calmantes para dormir. Es un médico joven y les digo, pero dime una cosa, ustedes tienen en el equipo, se ha organizado una forma de trabajo colectivo, que se reúnan una vez cada 15 días por lo menos para hablar de todos estos problemas, ¿no? Es traumático, sino eso lo tienen los bomberos en muchos países, etcétera. Se hacen reuniones después de las situaciones tensas y dolorosas para que la gente saque su cosa, ¿no? Si no te lo quedas, te lo vas tragando, y eso va creando un cáncer dentro del organismo individual y de la empresa, es un malestar. Entonces, es importante, la pregunta es, ¿cómo se puede hacer? Hay que trabajar con asesoría externa, asesoría externa, hay que pagar para ello y hay que darse el tiempo, es importantísimo, porque es eso lo que permite a abrir nuevos horizontes para seguir para adelante. De lo contrario, se queda uno repitiendo los mismos errores siempre, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Tenemos todavía más preguntas. Dice Juan Zamudio, buenas tardes. ¿Tiene conocimiento de una o unas estrategias en el sector público cuyo objetivo sea o haya sido generar el sentido de identidad organizacional en ejes verticales y horizontales como método
de vincular el sentido de pertenencia con el sentido de logro de los funcionarios a los efectos de mejorar la eficiencia? No, fíjate que desgraciadamente no. Tu pregunta es fundamental, pero digamos la respuesta no es, no creo que pueda ser demasiado satisfactoria porque en todas las sociedades que yo conozco hay disfuncionalidades tan grandes, ¿no? Y el tema de la comunicación no se ha resuelto, ¿no? Mira tú los problemas en cada país, ¿no? Mira tú países como Estados Unidos, bueno, que están en el centro de mira, como entre ellos mismos no se entienden entre sí, ¿no? Tienen grandes problemas a nivel de Estado, ¿no? Bueno, tal vez ciertas políticas de Estado están claras para todos y son las que nos conciernen a nosotros o tenemos que sufrirlas a veces, pero digamos en cuestiones tan esenciales como, no sé, vamos a poner clases, educación sobre el tema de la evolución en las escuelas, se vuelve un relajo. O sea, hay gente que salta y dice, no, no se puede enseñar la evolución en las escuelas, ¿no? Y tú dices, pero ¿qué pasa ahí? Y hay disfunciones muy fuertes en países como Estados Unidos y otros países, ¿no? Por razones diversas. Entonces, en el plano de instituciones públicas, yo todavía no he encontrado, salvo estos casos concretos en que te evoqué, donde la sociedad civil se organiza un poco para encontrar asesorías concretas, ¿no? En Europa, en Estados Unidos se crearon en los años 30, 40, unos grupos que se llaman grupos Balint en los hospitales. Y entonces de ahí surgió también este concepto de asesorías externas para resolver problemas estructurales, pero sobre todo funcionales, ¿no? Dentro de ciertas instituciones. Y este médico húngaro, Balint, promovió esos grupos, se fueron se extendieron como champiñones en Estados Unidos, en Europa también algunos, y las nuevas fórmulas también de asesoría externa. No veo hasta por el momento otro, no veo tampoco que los estados, no conozco, tengan una coherencia. La tienen en países donde hay una, digamos, una política más directiva, digamos, y autoritaria, porque entonces sí tú puedes decir, bueno, a partir de ahora, señores y señores, todas las escuelas van a dar educación sexual. Y se acabó eso de que no, que la educación sexual, eso es cosa de las familias. No. Es como si decimos a partir de ahora el inglés lo van a aprender en las escuelas y no nada de que el inglés se lo van a enseñar las familias a los hijos, porque las familias no saben inglés, ¿no? Tampoco saben sobre educación sexual, así es que tenemos que tomar decisiones un poquito directivas, un poco autoritarias para introducir ciertas cosas, ¿no? Pero eso en nuestras democracias, un poquito que no sabemos qué es la democracia, hay que no se puede tomar decisiones así porque afectan los intereses de otras personas, entonces al final no hacemos nada, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando en áreas de la puntualidad. Nos dejaste conceptos muy importantes. Esperamos volver a tener una segunda parte de esta conversación, ¿verdad? Así que quedaron también muchas preguntas de los participantes en el chat que te vamos a hacer llegar por correo, solicitando Okay. que puedas responderlas por ese medio. Y bueno, nuestro profundo agradecimiento a Raúl de la Horra por hacer un hueco en su agenda para participar hoy con nosotros, ¿verdad? Fue muy enriquecedora esta charla. También a los participantes, ¿verdad? Que contribuyeron con sus preguntas a enriquecer este diálogo. Y bueno, les recuerdo a los participantes que van a recibir una breve encuesta por correo electrónico de satisfacción que esperamos que puedan cumplimentar, que no les tomará más de un minuto. Y también recordarles que vamos a distribuir el link de grabación de este webinar y el certificado de participación. Raúl, si quiere decir unas últimas palabras para despedirte de los participantes.
Pues mira, yo agradecerte a ti, a todo el grupo organizador y sobre todo a los escuchas o participantes, porque tengo la esperanza de que 2 o 3 de las ideas que yo compartí con ustedes puedan barrenarles un poco la mente para decir, bueno, pues mira, esto que dijo Raúl me pareció interesante y tal. Con que 2 o 3 ideas hayan, digamos, conseguido constituirse en semillas dentro de la mente de cada uno de ustedes, sean trabajadores o líderes empresariales, pues estamos contribuyendo con nuestro granito, ¿verdad?, de arena a hacer un mundo mejor, ¿no? Y mejorar la sociedad. Así es que seguiremos en esa empresa, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Chao, sí. chao. Discontinuación. Hala, hasta pronto. Chao.